El fin de semana pasado recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo cual es parte de nuestro fundamento de fe, porque este evento, este hecho histórico real, es lo que a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nos da la garantía de que un día resucitaremos con Él, ¿sí? Que Jesús haya resucitado es el hecho más trascendente de la historia. Hasta ahora nadie volvió para contarlo, solamente Él, ¿sí? Así que después de este evento de el Jesús resucitado y unos días que estuvo Jesús más en la tierra, en esos días posteriores y previos, Jesús estaba con sus discípulos y Jesús les venía anticipando. Jesús todo el tiempo les contaba a sus discípulos lo que iba a pasar. Independientemente de que ya estaba profetizado por algunos profetas, propiamente dicho, por Isaías, por ejemplo, Jesús les estaba volviendo a recordar lo que iba a pasar, que a él lo iban a arrestar, que lo iban a crucificar, pero que se queden tranquilos porque al tercer día iba a resucitar. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, Jesús contándole a los discípulos esto de su partida y que él tenía que irse, dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece en ustedes y estará en ustedes. Así que acá podemos ver cómo Jesús les anuncia a sus discípulos que a pesar de que Él se fuera, se queden tranquilos porque Papá, Dios, iba a mandar a otro consolador, y dice quién es el otro consolador, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, en esta serie que hace ya un par de meses que venimos desarrollando acerca del Espíritu Santo, esta mañana queremos abordar un poquito el tema de Espíritu Santo como consolador. ¿Cuál fue el propósito inicial por el que el Padre lo envió? Esto es lo que dice Jesús, que Él se iba a ir, pero que Papá iba a mandar al Espíritu Santo, o que iba a mandar al Consolador. Y esta palabra consolador, o se refiere al Espíritu Santo, en la palabra griega parakletos. La palabra parakletos tiene varios significados. Algunos estudiosos, algunos eruditos de la palabra entienden que la palabra abogado o defensor o consolador o ayudante, que son algunas de las definiciones de la palabra paracleto, no terminan de darle el sentido profundo que significa la palabra. Porque abarca tanto la función de Paracletos, del Espíritu Santo en nuestra vida, que en el español se ha tratado de darle sentido, de darle significado, pero aparte de todo eso es más que eso. Y la palabra Paracleto literalmente significa es alguien que ha sido llamado para estar al lado de uno, para ayudarlo o para consolarlo. ¿Sí? La figura es, a ver, Gaby, vení un cachito, por favor. Quiero que, vení por acá. Quiero que para que te grabes la imagen, para que entendamos gráficamente cómo funciona Paracletos, cómo funciona el Espíritu Santo en este sentido. Es la imagen de alguien que está al lado, yo estoy al lado de Gaby para ayudarlo, para darle ánimo, para alentarlo, para consolarlo, para aconsejarlo, para defenderlo, Esta es la imagen, el que está llamado para estar al lado de, para darle ánimo. Para que cuando él esté desanimado, cuando esté defraudado, cuando esté perdido en la vida, cuando no sepa para dónde correr, cuando no sepa qué hacer, cuando no sepa ni siquiera cómo hablar con Dios, acá está, el Espíritu Santo, al lado. Gaby, tranquilo, tené ánimo, habla con papá, él te va a escuchar, decile esto, decile lo otro, Gaby, tené cuidado con esto, mirá por dónde estás, mirá que hay un pozo ahí, correte un poquito más a la derecha. Gaby, no te desanimes, quédate tranquilo, ya vas a ver que con tu esposa van a estar mejor. No te preocupes por tu hijo, ahí vamos a estar ayudándolo. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Paracleto, el que está al lado nuestro para ayudarnos. Por eso es un poquito, gracias Gaby, por eso es un poco más profundo que solamente un consolador, aunque nosotros entendemos bien la idea de consolador,
Por eso quería hacer esta dinámica para que entendamos que en nuestro entendimiento una persona que nos consuela pareciera ser una persona que solamente nos acaricia, que también, ¿no? Y que llora con nosotros y bueno, tranquilo, tiene ánimo, ya va a pasar, viste cómo es esto y lo que fuera. También, pero no es solamente eso, sino que el Espíritu Santo va mucho más allá de ello. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta que escribe a los Corintios, nos va a dar algunos detalles de cómo se aplica esta consolación. Así que quiero que leamos juntos la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 1, desde el versículo 3 al 11. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente da gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Así que ahí el apóstol Pablo, en unas poquitas palabras, ya expresándose a la iglesia de Corinto, nos está dando algunos detalles y vamos a ver por lo menos 3 cosas que a través de este texto nos aclaran o nos amplifican un poquito más de qué se trata esta consolación del Espíritu Santo. Y lo primero que dice en este texto es que Dios es la fuente de toda consolación. De Él nace, de Él sale la consolación, de Él mismo. Porque primero envió a su Hijo a consolar a sus discípulos. Ustedes recuerdan que cuando Jesús vino a la tierra, vino para estar con sus discípulos, y para los que han leído la biografía de Jesús, o algunos que están viendo la serie Los Elegidos, si no la estás viendo te la recomiendo, la serie se llama Los Elegidos y habla justamente de la vida de Jesús, es muy provechosa. Ustedes habrán visto que la práctica de Jesús en esto de la consolación no tenía que ver con poner la palma sobre la espalda de ninguno solamente, sino que tenía que ver con enseñarles, con alentarlos, con orientarlos, con mostrarles cuál es el camino, con tratar de explicarles el propósito de cada cosa. Entonces Jesús fue el primero, Él fue el primer consolador. Dice ahí lo que leímos recién al principio en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. O sea que ya había uno, que era el mismo. Entonces Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, fue el primer consolador que hubo con la primera iglesia, con sus primeros discípulos. Pero como Él se tenía que ir por el bien de todos nosotros, dejó al otro consolador. Entonces ahí vemos cómo siempre Dios es la fuente de consolación. Dijo Jesús, del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y Jesús se refería al Espíritu que recibieron los creyentes que en Él creían. O sea que Jesús mismo es el que nos da ese ánimo, nos da esa consolación, nos da ese aliento a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos consuela. Él es el que va a consolarnos a todos. El Espíritu Santo es el que viene
y nos consuela. Y me gustaría que trates todo el tiempo yo sé que por ahí nos va a costar, pero que te esfuerces por salir un poco de la imagen de consuelo tradicional que tenemos, ¿sí? Porque no es solamente un consuelo de pena, sino que también es nuestra ayuda, es nuestro abogado, es el que nos recuerda toda la verdad. Dice Juan 14:26. Dijo Jesús, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Jesús ya estaba cumpliendo esa ocupación, pero ahora venía el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, fíjate qué bendición hoy para nosotros saber que a pesar de que no hemos estado presentes hace 2000 años, el Jesús que estuvo hace 2000 años está hoy con vos y conmigo dentro nuestro. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar todas las cosas y recordar todo lo que Él enseñó. Mirá qué precioso. Porque muchas veces, y ayer hablábamos con los muchachos del grupo pequeño, qué lindo hubiera sido haber podido estar en aquel tiempo, ¿no? Haber podido estar con Jesús. Inclusive alguno tiene la fantasía de decir, ¿cómo? Pedro estuvo con Jesús y lo negó. Pero ¿cómo se le ocurre a Judas haberlo traicionado? Claro, hoy, con el diario del lunes, cada uno de nosotros hubiéramos resuelto de maneras diferentes, ¿no? Sin embargo, a pesar del tiempo, a pesar de los miles de años que pasaron, hoy nosotros vivimos con el mismo Jesús, porque es el Espíritu Santo que está adentro nuestro. Mira, dijo William Berkeley, la función del Espíritu Santo es la de llenar a una persona con aquel espíritu de poder y de coraje que le dará la capacidad para afrontar triunfantemente la vida. Te lo leo de nuevo para que podamos salir de solamente el concepto de consolación. La función del Espíritu Santo es la de llenar a una persona con aquel espíritu de poder y coraje que le dará la capacidad para afrontar triunfantemente la vida. Esa es la consolación del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que vive adentro nuestro, el que nos da la capacidad y el coraje. Ese es el Espíritu Santo. Lo otro que podemos ver a través de este texto de 2 de Corintios es el propósito, es el ¿para qué? ¿Para qué esta consolación? ¿Consolados para qué? Dice el versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Eso es lo que dice el versículo 4. O sea que, fíjate que cuando nosotros pasamos por dificultades, podemos ofrecer el mismo consuelo con el que Dios nos consuela. O sea, que no solamente tiene un propósito personal, sino que también tiene un propósito de comunidad. Porque Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Acá el apóstol Pablo está enfatizando esto de recibir consolación y es como si a nosotros nos convirtiera en un conducto que canaliza el mismo consuelo que Dios me dio para que yo lo comparta con alguien más, ¿no? Entonces yo me convierto en un receptor de consuelo, pero a su vez en un canal de consuelo de Dios para alguien más. Muchas veces pensamos en la consolación, como decía recién, con alguien que nos da un abrazo, con alguien que llora con nosotros, y está bien, pero este tipo de consolación va mucho más allá de eso. Hay una frase que me gustó que te la quiero compartir que dice, la cadena de consolación que viene de Dios, ¿sí? La cadena, los eslabones, yo consuelo a uno, el otro consuela al otro, el otro consuela al otro, el otro consuela al otro. Es uno de los secretos que hace al pueblo de Dios invencible, ¿no? Y acá es cuando funcionamos como familia, como cuerpo, como equipo, como que acá estamos todos, porque todos nos consolamos mutuamente de acuerdo al consuelo que hemos recibido, de acuerdo al aliento, al ánimo, al consejo de Dios. Podemos hacerlo con alguien más. Y eso es lo que convierte al pueblo de Dios en invencible. Nada nos puede vencer como pueblo porque estamos unidos. Déjame que siga un poquito más. Dice el versículo 6 que aun cuando estamos abrumados por dificultades, y acá el apóstol Pablo lo pone en signo de admiración. Recordad que esto es una carta, ¿no? Dice, es para el consuelo y la salvación de ustedes. O sea que las dificultades que nosotros vivimos tienen un propósito más allá de nosotros mismos. Muchas veces pasamos por cosas y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto?
Algunos hasta un poquito más allá dicen, Señor, ¿para qué me pasa esto? Pero evidentemente, y el apóstol Pablo da todo un detalle muy explícito de cuáles fueron las dificultades que ellos pasaron, ¿no? Pero en nuestro caso, a veces pasamos un montón de situaciones que creemos que, inclusive a veces nos atrevemos a creer que solamente a mí me pasa, que solamente yo vivo esto, que solamente a mí me tocó, que por qué pasa esto, por qué me pasa esto a mí. Miro al otro y no le pasa, y a mí sí me pasa, y entonces evidentemente yo soy el único. Pero claramente uno de los propósitos del ser consolados, uno de los propósitos de la aflicción o de la prueba que estoy viviendo, tiene que ver con que mañana yo voy a poder, a través del Espíritu Santo, consolar a alguien más. Hace algunos años atrás, como unos 20 años atrás, o un poquito más, Priscila queda embarazada. Y pasamos por una situación por la que pasaron varios. Perdimos nuestro primer embarazo. En aquel tiempo, imagínate, yo tenía apenas 23 años, 24 años. Priscila tenía 17, 18 años. Así que éramos muy jovencitos. Nuestro primer embarazo, primero imagínate la emoción del primer embarazo. Fue, impresionante. Era, bueno, para los que lo han pasado, imagínate también la segunda parte, donde aparece un médico que dice, no, se perdió, no hay nada. Entonces imagínate, en nuestra corta edad, la desilusión, la decepción, la frustración, todo lo que sé que muchos de los de acá también lo han pasado. Pero en aquel momento, yo te lo puedo decir, está mi esposa de testigo, delante del Señor, obviamente que hemos llorado, que hemos sufrido, que la pasamos mal, que obviamente lo recuerdo, si no te lo podría contar. Pero claro que el Espíritu Santo nos consoló. Claro que el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Claro que como familia nos abrazamos y obviamente no entendíamos por qué, porque realmente físicamente no había motivos, pero así fue. Y llevó un tiempo comprenderlo, pero pudimos aceptarlo. Capaz que hasta el día de hoy te podría decir en ese momento y por qué a nosotros realmente hoy, después de 20 años, no tengo la respuesta. Hoy no te podría decir, nos pasó por esto. Pero sí me atrevo a decirte que nos pasó para consolar a alguien más. Porque también Dios permitió que conociéramos a muchas familias que han pasado por la misma situación y en la que Dios ha podido usar nuestras vidas y la de mi esposa para poder dar testimonio de lo que nosotros pasamos y cómo el Señor nos ha consolado y alguien más ha sido consolado. O sea que el propósito, o uno de los propósitos de la consolación que viene de parte del Espíritu Santo, no es solamente para mí. Inicialmente es para mí, pero el segundo propósito es para consolar a alguien más. Ahora, también lo que podemos ver acá es de qué manera nosotros, vos y yo, al involucrarnos, somos parte de esta consolación. ¿Y a qué se refiere con esto de involucrarnos? Mirá, el versículo 7 y 8 los repaso, dicen, tenemos la plena confianza, dice el apóstol Pablo, de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo de Dios que nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Podríamos hacer toda una predicación solamente de esto, pero nada más voy a hacer este puntito. Necesitamos compartir nuestras cargas para poder ser parte, ¿sí?, de lo que le está pasando al otro. Somos una comunidad, somos una familia y como tal necesitamos ser parte uno del otro de las situaciones que estamos pasando, porque cuando comparto el sufrimiento con mi hermano, soy parte de la consolación también. Cuando yo comparto mi pena con alguien, ese alguien es usado por Dios, por su Espíritu Santo, para darme consuelo. Cuando alguien comparte su pena, su situación conmigo, yo soy un instrumento de Dios para ser de consuelo a mi hermano. Entonces, fíjate lo importante que es esto de que podamos compartirnos las situaciones, las dificultades.
Dice Pablo, al participar ustedes de nuestros sufrimientos. Claro, la verdad que al que lo estaban fajando era Pablo, al que lo metían preso era Pablo, el que había naufragado era Pablo, no la iglesia. Pero mirá cómo a través de que la iglesia se involucró en este sufrimiento, Pablo dice, ustedes son parte, ustedes participan de nuestro sufrimiento. ¿De qué manera? Bueno, obviamente que si somos compañeros en el medio, con Silas, que fueron compañeros de celda, literal. Pero con el resto compartimos y somos parte porque nos compartimos lo que nos está pasando. Yo sé que a veces esto nos cuesta, que algunos, el otro día hablábamos con mi esposa acerca de que por ahí alguno se siente indagado o cuestionado, no cuestionado por refutado, sino cuestionado por un cuestionario en cuanto al quehacer de la vida y a cómo somos y a lo que hacemos y de qué vivimos y lo que fuera. La verdad es que siempre, por lo menos de parte de la iglesia, ¿no? Siempre tiene la intención de poder compartir cargas, de poder conocernos para poder compartir las cargas. Hay una relación muy estrecha entre aflicción y consuelo. Están muy ligadas esas dos palabras y muy ligadas esos dos momentos. Porque si como creyentes no sobrellevamos las aflicciones o las cargas unos a los otros, tampoco podemos esperar recibir una consolación. Lamentablemente hay mucha gente que lleva sus cargas sola. Esto es mío, nadie me puede ayudar, este es mi problema, esta es mi situación, ya veré cómo salgo, si salgo, y si no salgo, no salgo, pero esto es mío. Y acá no entra nadie, porque este es mi lugar y porque este es mi problema, ¿no? Y la verdad que eso es una pena, porque por eso estamos el resto, para poder ayudarnos. Claro, hay situaciones en las que tal vez literalmente no podamos ayudarnos, pero el hecho de que podamos compartirlo y que yo pueda orar por tu vida, que vos puedas orar por la mía, que compartamos la carga, evidentemente hay un efecto espiritual que se produce, donde se produce la consolación. Y ahí está el efecto, en que podamos compartirlo. Entonces, el compañerismo está emparentado con el sufrimiento, o el sufrimiento debería estar emparentado con el compañerismo. El sufrimiento no debería estar emparentado con la soledad. Dicen por ahí, algunos han hecho la analogía de cuando, por ahí para los que hacemos asados, ¿no? Y haces brasas, viste que si las brasas están juntas, están encendidas, pero si agarrás una y la apartás, el resto va a seguir encendida, pero esta poco a poco se va a apagar. De la misma manera funcionan nuestros sufrimientos. De la misma manera funcionan nuestras pruebas. Cuanto más solo la pasamos, más seco nos vamos a quedar. Cuanto más estamos cerca del cuerpo de Cristo, cerca de la familia, y lo podemos compartir con alguien y podemos llevar lo que le pasa al otro, más fácil va a ser que podamos permanecer encendidos. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Fíjate cómo el apóstol Pedro está diciendo, no se sorprendan, y está hablando de pruebas de fuego, ¿no? Evidentemente hay pruebas que son heavies. Uno siente que está en un horno de fuego, se está quemando y se va a deshacer. Y Pedro dice, no se sorprendan, pero no se sorprendan, no es un no se sorprendan orgulloso, despectivo, decir, es una pavada. No se está refiriendo a eso. No se sorprendan es una expresión de, tranquilo, no te alarmes, no te está pasando a vos, no es con vos la cosa, no es personal. Al contrario, sentite privilegiado de poder compartir el sufrimiento que sufrió Cristo,
porque eso es lo que dice el texto. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen participar con Cristo de su sufrimiento. Entonces, ¿no te cambia la perspectiva pensar que lo que yo pudiera estar pasando, estoy compartiendo mi prueba, mi dificultad con el Señor Jesús? Te cambia la perspectiva eso. Ya el sufrimiento no es tanto, ya la prueba no es tan prueba, ya el dolor ya no duele tanto, porque lo estoy compartiendo con mi Señor, porque yo te aseguro que Él la pasó así y mucho más también. Porque quédate tranquilo, que hubiera sido mucho más fácil para Jesús o para cualquier ser humano, no sé, en aquel tiempo no existían las armas, pero que le pegaron un tiro en el medio de la frente a que lo torturaran como lo torturaron. O sea, si va a morir, que muera de una vez y ya. Sin embargo, estuvo horas padeciendo y torturándolo y torturándolo. Jesús pasó muchísimo, sufrió muchísimo por vos y por mí. Entonces, ¿cómo te cambia la perspectiva? ¿Cómo nos cambia la perspectiva pensar que las pruebas de fuego, pruebas importantes que pudiéramos estar atravesando nosotros, nos hace participar con Cristo en su sufrimiento? Hace como un año atrás, aproximadamente hace un año atrás, o un poquito más, un hermano que se congregaba con nosotros, que ahora no está, falleció su mamá. Y ahí pudimos estar, mientras su mamá estuvo internada un buen tiempo, estuvo enferma, estuvo con algunas dificultades. Y ahí estuvimos juntos, hablábamos todo el tiempo, tratábamos de funcionar de consuelo, ¿no? Y de estar ahí al lado del otro para acompañarlo. Hasta que, bueno, un día llegó, así el Señor lo decidió, y esta hermana partió con el Señor. Y bueno, ahí estuvimos juntos también en su velatorio, lloramos juntos, oramos juntos, y ahí estuvimos acompañándonos. En diciembre pasado falleció mi mamá. Y esto pasó en Córdoba, en Carlos Paz. Así que yo estaba allá, estábamos en el velorio y toda la cosa. Cuando vuelvo a Merlo, a que no sabés cuál fue una de las primeras personas con las que me encontré y con las que nos dimos un abrazo, que solamente el abrazo decía, nos entendemos, con este hermano. Me acordé de esto y te lo quería compartir porque funcionó perfectamente lo que la palabra de Dios dice. Cómo los dos en su momento funcionamos de consolación del otro. Porque así fue. Ese abrazo que nos dimos con este hermano, ahora en enero pasado, fue una fusión de consolación. De él abrazarme a mí, queriendo abrazarme cual yo lo abracé en su momento de dolor, diciendo, acá estoy, aquel día estuviste vos, ahora estoy yo con vos, y ahora compartimos la misma pena, y qué bueno que es el Señor, que nos rodea de gente, de hermanos, ¿sí? Que a través del Espíritu Santo nos pueden consolar. Ahora, este testimonio que yo te cuento trata de una pena o de una pérdida, pero la verdad que se puede tratar de cualquier cosa. Digo, no solamente tiene que ser una pérdida física, podemos estar pasando por cualquier situación. Pero quiero que recordemos esto y con esto concluyo y voy a terminar. Necesitamos al Consolador, necesitamos al Espíritu Santo. Pero necesitamos, ya lo tenemos al Espíritu Santo, necesitamos recordar que Él es el Paracletos. Necesitamos recordar que Él es el que está al lado nuestro. Él está ahí. Él está presente. Nada de lo que nos pase ni nos vaya a pasar, el Espíritu Santo es ajeno. Y yo tendría que avisarle, llamarlo por teléfono y decirle, Espíritu Santo, vení urgente, no sabes lo que me está pasando. Él está ahí. Él está todo el tiempo. Él la vive con vos. Él la sufre con vos. Él se alegra con vos. Él pelea con vos. Él llora con vos. Y también se divierte con vos. Porque Él está ahí. Él es el que está llamado para estar al lado nuestro. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos ayude. Necesitamos comprender o cambiar nuestra mirada de esta vida terrenal
y entender que somos seres espirituales, que las pruebas, las dificultades que pasamos, las situaciones de la vida, no tienen que ver solamente conmigo, son para compartirlas con alguien más. Hoy, mientras estoy en el pozo, mientras estoy en el medio de la situación, mientras parece que me están pegando por todos lados, necesito recibir ayuda, porque me están pegando por todos lados. Pero mañana voy a salir de ahí, porque siempre salimos de ahí. Y cuando mañana salga de ahí, esa situación me tuvo que haber puesto a mí en posición de poder ayudar a alguien más. Necesitamos compartir nuestras cargas, hermano, ¿no? Tratemos de vencer ese, lastimosamente, orgullo de no querer expresar, de no querer compartir, de encerrarnos y decir este problema es mío, esto es mío. Compartirlo con alguien más que ore por vos, alguien más que tenga la delicadeza y el respeto que tu situación se merece para ser de consuelo a través del Espíritu Santo. Necesitamos abrirnos. Seamos sensibles a la carga de nuestro hermano, a veces sin darnos cuenta, y obviamente yo me incluyo, a veces no nos damos cuenta y la persona que está al lado nuestro, o no lo sabemos porque no tenemos por qué saber todo. La persona que está al lado nuestro está pasando por una situación complicada y por ahí a través de eso me contesta mal o me dice algo que no tiene nada que ver o se está comportando raro. Y por ahí lo primero que me sale es juzgarlo según lo que yo veo, y a este qué le pasa, y por qué me contesta así, por qué no me saludó, por qué me ignora, por qué esto, por qué aquello. Qué bueno que sería preguntar. Bien, ¿no? Preguntar, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Estás bien? Preguntar bien, ¿no? ¿Qué te pasa? Ser empático, ¿no? Poder pensar que probablemente el otro, porque yo también la he pasado mal. Y como yo también la he pasado mal y muchas veces la paso mal, estoy convencido que todos ustedes alguna vez la han pasado mal y la pasan mal también. Entonces no perder esa delicadeza, bajar un poquito y pensar en el otro. Capaz que está pasando por algo que, ¿viste? Por ahí Dios permitió que te responda de esa manera o que te ignore, para que vos te des cuenta que algo está pasando y que puedas acercarte con amor y con respeto y preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Querés que oremos juntos? ¿Querés que lloremos juntos? Y por ahí el hermano te cuenta y lo que le pasa no puedes hacer nada, porque hay muchas cosas en las que nadie puede hacer nada. Pero dijo el apóstol Pablo, recién lo acabamos de leer, gracias a sus oraciones nosotros pudimos avanzar. Fíjate la importancia de poder orar por el otro, por la dificultad que esté pasando. Pidamos al Espíritu Santo consuelo y Él nos consolará. Yo no sé por la situación que puedas estar pasando hoy o por la que pasaste, imagínate que no tenemos ni vos ni yo idea de la que pasaremos. Pero esto es la vida. Esto es así, no va a cambiar nunca. Mientras estemos en este cuerpo humano y de pecado y viviendo en este mundo, las dificultades van a existir siempre, ¿sí? Así que podamos aprender a hacer buen uso de la consolación del Espíritu Santo. Primero, desde mi lugar, poder reconocerlo, reconocer mi necesidad de Dios, reconocer que necesito de este Espíritu Santo que me anime, que me aconseje, que me defienda, que me cuide, que me explique, que me enseñe. Y después también reconocer que entonces ahora tengo algo más para darle a alguien. Muchos dicen, yo no sé, no tengo nada para dar. Yo no conozco mucho la Biblia. Yo no sé mucho de Dios, recién empiezo, ahí hace poquito. Voy al instituto, pero todavía... Pero lo que Dios hizo en tu vida, yo te prometo que consuela a un montón de gente. Porque solamente el milagro que Dios hizo en tu corazón no lo tiene cualquiera. No lo tiene todo el mundo. Si lo tuvieran todos, seríamos todos creyentes. Alguien más necesita de lo que vos tenés. Todos pasamos por situaciones infinitamente diversas. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer y a la palabra de Dios,
Las situaciones que Dios nos permitió vivir no son solamente para mostrarnos su amor y su poder, también son para poder consolar a otro. Así que no lo retengas, porque dice la palabra que todo lo que recibimos de gracia, todo lo que recibimos gratuitamente, también lo demos gratuitamente. Así que si sabes de alguien que está pasando por una prueba, por una aflicción, por lo que fuera, acércate a esa persona. Orá por esa persona. ¿Podés ayudarla? Ayúdala con lo que puedas, con lo que tengas, no importa. Vas a ser un instrumento de Dios para consolar a esa persona a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Ponete de pie, por favor, si querés. Vamos a orar.